El cielo en Atlixco nunca volvió a ser el mismo. Era una noche como cualquiera, pero el aire olía a electricidad y los perros aullaban sin razón aparente. Las luces en el cielo no eran aviones ni estrellas fugaces. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche, el 6 de agosto de 1992, algo descendió sobre el valle. Decenas, tal vez cientos de testigos vieron cómo el firmamento se abría para mostrarles lo inexplicable. Y aunque los periódicos callaron pronto, aunque las autoridades dieron media vuelta, Atlixco no olvidó. Porque hay quienes aún escuchan el zumbido, hay quienes aún sienten el hormigueo en la piel cuando miran al cielo. Hoy, abrimos el baúl del misterio en el corazón de Puebla. Revivimos una de las noches más perturbadoras del fenómeno ovni en México. La oleada de ovnis de aquel agosto de 1992. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael Elcir Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. La oleada ovni de Atlixco, Puebla. La década de los 90 comenzaba a moldear un nuevo México, pero en los rincones más antiguos, como Atlixco, Puebla, el tiempo parecía avanzar más lento. Calles empedradas, fachadas coloniales y una tranquilidad provinciana que contrastaba con los primeros destellos del mundo moderno. Atlixco era un pueblo agrícola, caluroso durante el día, frío por las noches. Sus campos verdes y su cielo despejado eran postales comunes, hasta que dejaron de serlo. A principios de los 90, Atlixco comenzaba a sonar en las radios por sus festividades, por sus flores, por su volcán siempre vigilante, el Popocatépetl. Pero también empezaban los rumores, campesinos hablando de luces que se perdían entre los cañaverales, animales mutilados en los ranchos, silencios extraños en la madrugada. Sobre todo, una sensación colectiva de que algo más estaba ahí, observando. Aunque las autoridades locales no lo admitieran, algunos policías de la época lo sabían. Atlixco estaba cambiando. Y la noche del 6 de agosto de 1992 fue el punto de quiebre. Porque México vivía una etapa de transición política, tecnológica y social. Pero mientras en las grandes ciudades se hablaba de globalización, en pueblos como Atlixco, Puebla, la cotidianidad era otra. Testimonios de la época hablaban de luces extrañas sobre los campos, especialmente en las zonas de cultivo alejadas del centro. Algunos lo atribuían al reflejo de los autos en las noches, otros a cosas que mejor no decir en voz alta. En ese entonces, el periódico El Heraldo de Puebla llegó a mencionar avistamientos de objetos voladores no identificados sobre la región, aunque las autoridades nunca admitieron una declaración formal. Ese 6 de agosto fue el punto de quiebre donde algo cambió, una fecha que para muchos marcó un antes y el después de Atlixco, y lo más inquietante no fue lo que se vio, sino lo que no se pudo explicar. Era una noche aparentemente normal. El cielo estaba despejado y la luna colgaba como un farol muerto sobre Atlixco. Los perros ladraban sin razón, algo común en los barrios antiguos. O eso querían creer. Cerca de las 9:30 de la noche, varios vecinos del barrio de San Juan, Atlixco y del rumbo de Metepec comenzaron a ver luces en el cielo. No eran estrellas ni aviones, eran esferas, algunas blancas, otras anaranjadas, que parecían moverse con inteligencia propia. Un locutor local que transmitía desde una estación de radio comunitaria interrumpió la música para decir lo siguiente. Vecinos del sur reportan luces extrañas sobre los cerros. No sabemos qué es, pero está causando mucho alboroto.
A las 10:15 de la noche, el fenómeno ya era visible desde varios puntos en Atlisco. Las luces formaban figuras, descendían lentamente y volvían a elevarse. Algunas personas aseguraban que vieron una nave con forma triangular, otros que simplemente sintieron un miedo irracional, como si algo se hubiese activado en lo más profundo de su ser. Una de las entrevistadas, una señora que nos compartió su testimonio, recuerda con claridad, aunque nos pidió que todo fuera anonimato. Mi esposo pensó que eran helicópteros, pero no hacían ruido, y luego desaparecieron como si se deshicieran en el aire. Nunca había visto algo así en mi vida. Los niños lloraban, las calles se vaciaron, y mientras los adultos rezaban, el cielo seguía encendido. Cerca de la medianoche, el fenómeno desapareció por completo, como si nunca hubiera pasado. Pero lo peor fue lo que vino después. Apagones repentinos de algunas colonias, fallas en radios y televisores, y la extraña sensación de que algo se había quedado rondando. La noche del 6 de agosto de 1992, Atlisco se convirtió en el epicentro de un fenómeno que marcaría la memoria colectiva de cientos de personas. No fue una sola aparición, no fue un solo testigo, fue una oleada, un desfile de luces imposibles en el cielo, patrones de vuelo erráticos, objetos que desafiaban toda lógica. Yo estaba con mis hijos en el patio. Eran como las 8 o 9 de la noche. Vimos una luz. Primero pensamos que era un avión, pero no se movía como uno. Era como si se quedara quieta. Y luego, ¡pum!, salió disparada hacia el volcán. Los primeros reportes vinieron de la zona conocida como Punto Marconi, un lugar elevado y despejado donde es común observar el cielo. Aquella noche fue el mirador improvisado para decenas de personas que se arremolinaron en la oscuridad. Todos estábamos gritando. Había quien lloraba, otros rezaban, otros gritaban de emoción. Nunca había visto una luz tan brillante. Se dividía como en tres y luego se reunían de nuevo. Los objetos no eran uno ni dos. Varias personas reportaron formaciones triangulares, luces que hacían giros imposibles, y otras que permanecían suspendidas sin emitir ningún sonido. Se hablaba de al menos 5 objetos voladores, desplegándose en diferentes zonas del cielo. Traíamos binoculares. Una señora juró ver que bajaba algo, como una esfera metálica. Luego, todo se quedó en silencio. Incluso los perros dejaron de ladrar. Aunque la cobertura mediática fue limitada en los siguientes días, El Sol de Puebla y otras publicaciones retomaron los hechos semanas después, a raíz del impacto colectivo. Algunos ufólogos independientes comenzaron a visitar el sitio para documentar los testimonios. Entre ellos, miembros del grupo Cosmos AC, quienes declararon que los avistamientos coincidían con otros eventos en la región centro-sur de México en los años 90. Pero la mayoría de estos avistamientos quedaron sin explicación, sin imágenes claras, sin videos, solo relatos, voces que, al unirse, crean una sinfonía de lo inexplicable. Mi papá dice que eran los del gobierno, pero mi abuelita dice que eran los otros, los del cielo. ¿Fue un fenómeno natural malinterpretado? ¿Ejercicios militares secretos? ¿O fuimos testigos de algo que no pertenece a este mundo? Esa noche, ese 6 de agosto, sigue viva en la mente de quienes alzaron la mirada. Y aunque el tiempo ha pasado, los ojos de Atlisco aún buscan respuestas. Cuando yo junto con mi equipo caminamos por esas calles de Atlisco, nos encontramos con algo sumamente inquietante. Buscábamos respuestas, pero encontramos algo mucho más poderoso que cualquier fenómeno aéreo. Encontramos silencio, un silencio cargado de tensión, de resistencia y de miedo. Cabe mencionar que no todos quisieron hablar. Algunos bajaban la mirada, otros simplemente cambiaban el tema, otras personas simplemente me ignoraban y seguían caminando.
Cuando por fin pude hablar con una de estas personas, me comentaba que no hablaban, porque había personas que se burlaban, que no creían en sus historias. Una locataria, mientras acomodaba su puesto, me miró con seriedad, no quería hablar, y únicamente se limitó a decirme lo siguiente: mejor no. Desde que pasó eso, vinieron muchos de afuera a burlarse, y es por eso que ya no queremos hablar. Y es que lo que para algunos fue un espectáculo, para los habitantes fue un trauma compartido. Las luces no solo iluminaron el cielo, también sembraron la desconfianza. Entre los pocos que sí me hablaron está la señora Victoria, comerciante del centro de Atlixco, quien dijo lo siguiente. Y pues bien, el día de hoy nos encontramos en el centro de Atlixco y me encuentro ahorita en especial con la señora Victoria, que es comerciante dentro de lo que es el centro de Atlixco. Vende todo lo que son este tipo de artesanías. Si gustan, por favor. Recuerdo que por aquellos años comenzó una oleada de luces alrededor del volcán. Ella me dijo que asegura que no era la primera vez que ocurría. Me encuentro con la señora Victoria. Me platica cosas muy interesantes respecto a lo que ocurrió ese 6 de agosto de 1992. ¿Me recuerda usted? Bueno, pues en aquellos tiempos sí empezó como la oleada de luces alrededor de lo que es el volcán, ¿no? Y pues yo de ahí lo que es nuestros abuelitos, personas ya grandes, sí nos platicaban y nos decían que esos eran como un mensaje de esos seres para decirnos que iba a haber como alertarnos de algo, sobre algún fenómeno, pero todo era principalmente lo que era el volcán, ¿no? Alrededor del volcán. Pues sus abuelos ya estaban acostumbrados a ver aquellas luces en el cielo. Para ellos, no eran simples destellos, eran advertencias. Esos seres venían con un propósito: alertar a la gente. Y sí, a los 2 años sucedió lo de la erupción del volcán, cuando llegó la lava hasta media falda. Entonces nuestros abuelitos nos decían que fue cierto, que esos no sé cómo se les puede llamar, esos seres, sí, esos seres vinieron con el propósito de alertar a la gente. ¿Qué edad tenía usted? Ay, pues que serán como unos 10, 11 años. 10, 11 años. ¿Usted recuerda ver las luces? ¿Se espantó o ya están tan acostumbrados que...? Pues en aquel entonces estaba yo chamaca, ¿no? Nuestros juegos eran ir a jugar básquetbol a unas canchas que están ahí, entonces teníamos una vista perfecta del volcán, perfecto, no había tantos edificios ni nada. Entonces cuando comenzaron lo de las luces, pues solo sabíamos que antes nos decían que eran las brujas. Con el tiempo, ver las luces se volvió algo cotidiano, aunque sus abuelos siempre les decían que se trataban de brujas. Esa fue la versión que muchos aceptaron sin cuestionar. Después salió que no, que eran ovnis, eran ovnis. Ok, bueno, recordemos, vamos a retroceder un poquito en el tiempo. En aquel 6 de agosto de 1992 se aproximó toda una oleada de ovnis, lo que son estos objetos voladores no identificados, que es como me comenta que son estas luces. Aquí lo curioso, y esto no viene en las redes sociales, sino es por medio de la señora Victoria, que comenta que aquí lo curioso es que 2 años después... No, así está bien. Y es lo más curioso, que 2 años después se viene lo que es esta erupción del volcán Popocatépetl, que tengo también entendido que fue una de las más fuertes. Sí. Entonces, vienen estos seres para alertarlos y obviamente prevenir. ¿Cómo saben que los alertaron o cuál fue la sensación de esas personas que les dijeron? Simplemente las vieron y dijeron, algo va a pasar. Pero ¿sabían más o menos específicamente cuándo, cómo o qué? Bueno, es que mi abuelito, que en paz descanse, platicando con él decía que no se veía. Entonces, pues antes ve que estudiaban que las cabañuelas, que los cambios de clima y todo eso para la siembra. Entonces, para ellos era como una alerta, como algo se aproxima, algo va a pasar. Pero ella confiesa que siempre creyó en lo que decía su abuelo, pues era un hombre sabio, que estudiaba algo conocido como las cabañuelas. Las cabañuelas son un antiguo método de predicción del tiempo, practicado por agricultores desde tiempos remotos.
Consiste en observar e interpretar los signos del cielo y del clima durante ciertos días del año para anticipar cómo será el clima futuro para beneficiar o afectar el cultivo. En otras palabras, quienes la practicaban vivían atentos al cielo y sabían cuando algo no era normal. Porque él decía que sus abuelitos le habían contado que hace muchísimos años ya había hecho erupción el volcán, años. Y para esto siempre como que ocurren como fenómenos, como cositas raras, ¿no? Entonces pues se viene lo de las luces y después pues aparece lo del volcán. Ajá, pero ya comenzaba de ese transcurso de ¿qué fue? ¿El 92? 93 ya el volcán comenzaba como a estar como aventando sus fumarolas. Empezaba a hacer acción. Sí, hubo un tiempo que cayó gravilla, pero gravilla, y ya para el 94 pues sí aventó la erupción. Ajá. Okay. Oiga, ¿y actualmente usted ha visto o ha vuelto a ver este tipo de luces? ¿Las ven cotidianamente? ¿Ya no las ven? ¿Qué es lo que pasa actualmente aquí? Pues ha de tener como unos, no sé, unos 10 años más o menos que todavía salió que habían visto más luces alrededor, pero mero en el cráter. Antes decían que a lo mejor porque eran reflejos de algún sonido del otro lado, no sé, las luces. Pero no era nada que ver con ningún sonido, nada. O sea, eran esas luces muy llamativas, mero lo que es en la punta del cráter. Claro, digo, y como personas locatarias de aquí, pues creo que es muy fácil identificar cuando es una luz provocada por un avión, por algún reflejo, etc, etc. Este tipo de seres, ¿no? Pues bien, ya saben, como siempre, muchas veces tratando de desmentir, posiblemente para no causar pánico, posiblemente para desviar la atención de los verdaderos fenómenos que ocurren aquí, que como bien sabemos y como bien sabe, lo están escuchando, de la ciudad Victoria, son fenómenos que no causan miedo, que al final del día no son paranormales, sino que ellos lo notan como presencias que advierten de desastres que posiblemente surjan a futuro. ¿A usted le da miedo en la actualidad este tipo de cosas? Pues no, bueno, yo creo que ya todos los de aquí, de Aclisco y las zonas cerradas, ya estamos tan acostumbrados a ese tipo de cosas que llegan a pasar que ya lo vemos muy normal. También me encontré con María Isabel Martínez, encargada del Hotel María Isabel Posada, que se encuentra en Atlisco. Y fue donde yo me hospedé. Pude platicar con ella. Aunque escéptica, me dijo lo siguiente. Lo que pasó, según el gobierno, fueron pruebas con aviones. Estaban por inaugurar el aeropuerto de Puebla y hacían los vuelos de prueba. Eso nos dijeron. Pero la realidad es que ni ella misma parecía convencida. Antes decían que a lo mejor porque eran reflejos de algún sonido del otro lado, no sé, las luces. Pero no era nada que ver con ningún sonido, nada. O sea, eran esas luces muy llamativas, mero lo que es en la punta del cráter. Como dato curioso, quizás inquietante, el aeropuerto de Puebla fue inaugurado el 18 de noviembre de 1985. Es decir, 7 años antes de que comenzaran a registrarse estos extraños avistamientos cerca del volcán. Esto implica que, para ese entonces, la gente ya estaba acostumbrada a ver aviones cruzando el cielo. Sabían perfectamente cómo lucían, cómo sonaban y por dónde pasaban. Sin embargo, lo que se vio en aquel entonces no eran aviones. Y eso es lo que desconcierta, porque si todos sabían reconocer una aeronave, ¿por qué tantos aseguraron haber visto luces que se movían de forma errática? Porque hay muchos que aún aseguran haber visto esferas silenciosas o que simplemente desaparecían. ¿Por qué los ancianos los llamaban advertencias y no aeronaves? ¿Y por qué? Si todo parecía tan claro, nadie fue capaz de explicar realmente lo que pasó. Hay algo en esas fechas, en esa secuencia de eventos, que no termina de encajar, como si lo que ocurrió no obedeciera toda la lógica, sino a otra cosa. Algunos testigos, aunque pidieron permanecer en el anonimato, me confirmaron lo que vieron esa noche. Uno me dijo que sintió como si el cielo se partiera, otro que vio sombras moverse entre azoteas, como si algo hubiera descendido, y una anciana me susurró lo siguiente. Yo vi algo. No eran luces, eran ojos. Este miedo colectivo no solo vive en el recuerdo, vive en la tierra, en las miradas esquivas y en el silencio de Atlisco.
¿Fue una visita del más allá? ¿Una manipulación de información? ¿Un evento que fue enterrado para siempre? Lo que sí es cierto es que todo esto parece haber sido un preludio, porque 2 años después de aquellos extraños sucesos, el Popocatépetl despertó con una de las erupciones más intensas que se hayan registrado en tiempos recientes. ¿Coincidencia? O tal vez, solo tal vez, todo era una advertencia que nadie supo interpretar a tiempo. Pero la historia no terminó allí. La aparición de extraños vehículos sin placas en algunas colonias, hombres de traje preguntando por los testigos y el miedo a hablar, empezaron a tejer el velo del misterio más profundo. Tras el avistamiento, algunos recuerdan que comenzaron a circular vehículos extraños en las calles de Atlixco. Camionetas negras sin placas, autos con vidrios polarizados. Se estacionaban frente a las casas de quienes habían hablado demasiado. Algunos testigos aseguran que fueron visitados por hombres de traje. No se identificaban, solo hacían preguntas muy específicas. ¿Usted vio algo anormal esa noche? ¿Tomó fotografías? ¿Grabó algo? ¿Y a quién se lo contó? En más de un caso, los testimonios desaparecieron, ya sea por miedo o por algo más. Algunos vecinos, como la señora Clarisa, se negaron a volver a hablar del tema, incluso con su propia familia. Lo más inquietante es que ciertas grabaciones caseras que circulaban entre vecinos se desaparecieron. Cintas VHS que estaban en casas particulares dejaron de reproducirse y aparecieron accidentalmente destruidas. Un testigo clave, apodado El Güero, que aseguraba tener una filmación de un objeto luminoso, desapareció del barrio. Se mudó sin decir adiós. Hasta hoy, nadie ha vuelto a saber de él. Todo comenzó a sentirse más denso, más vigilado. Algunos aseguraban que las llamadas telefónicas sonaban intervenidas, otros que incluso sus radios captaban frecuencias raras por las noches. Y otros simplemente se quedaron con la versión de que eran aviones de prueba para el aeropuerto de Puebla. Nadie más indagó más allá. En palabras de un locutor local, llegan a recordar lo siguiente. Después de eso, nos dijeron que no siguiéramos hablando del tema al aire, que era por seguridad. No dijeron de quién o ni de qué, pero entendimos que había algo más grande detrás. Dejaré una pregunta al aire. ¿Por qué este suceso no está registrado en los archivos oficiales? Si es que hay demasiados testimonios de personas, e incluso hay un monumento edificado en honor a aquella fecha. Desde tiempos prehispánicos, el Popocatépetl no ha sido solo un volcán. Para los pueblos originarios es un guardián, un vigilante de los cielos y de las fuerzas que no comprendemos. En las semanas posteriores al avistamiento de 1992, decenas de reportes comenzaron a llegar desde comunidades cercanas al volcán. Luces que salían y entraban de su cráter, objetos que volaban con gran velocidad y luego desaparecían en la boca ardiente del gigante. Algunos videos caseros, hoy disponibles en la red, incluso videos oficiales de las cámaras de vigilancia del gobierno, muestran objetos en forma de cilindro entrando al cráter del Popocatépetl. Incluso televisoras nacionales llegaron a transmitirlo en noticieros nocturnos. Mientras caía en las entrañas del volcán Popocatépetl en México, el video ha causado gran controversia porque nadie ha podido explicar el raro fenómeno. Juzgue por sí mismo aquí las imágenes. Un cilindro muy brillante y con bordes definidos parece introducirse en las entrañas del Popo, como se conoce popularmente a este volcán. Podría ser que el Popocatépetl no solo sea un volcán, sino también una puerta, una especie de vigilante natural o incluso con una base oculta. Sin embargo, una teoría alternativa ha comenzado a tomar fuerza. Los objetos no estarían viviendo dentro del volcán, sino que simplemente vienen a recargarse. Se dice que el Popocatépetl sería una fuente de energía natural, aprovechada por estas inteligencias para recargar. Hace apenas unas semanas, un video viral mostró a una persona que logró grabar el cráter desde muy cerca.
metraje no se observan estructuras, bases, ni indicios de instalaciones ocultas. Pero, entonces, ¿se trata de una tecnología que no podemos detectar? ¿O simplemente se está utilizando al volcán como una batería viviente? Científicos y vulcanólogos han intentado explicarlo como gases, fenómenos atmosféricos o ilusiones ópticas. Pero hay patrones difíciles de ignorar. Las luces aparecen casi siempre en alineación con los equinoccios o eclipses. Hay un aumento de actividad sísmica justo después de ciertos avistamientos. Y lo más escalofriante, siempre hay alguien que intenta desacreditar los hechos de inmediato. ¿Por qué? Para muchos, el volcán Popocatépetl no solo observa, sino protege algo que no debe ser descubierto, al menos aún. A pesar de lo que muchos pudieran pensar, los verdaderos testigos de estos eventos no suelen aparecer en la televisión. De hecho, ni quieren, porque lo que vieron, lo que sintieron, es algo que los marcó profundamente. No buscan fama ni atención, solo desean paz. Muchos pobladores de la zona, especialmente adultos mayores, han optado por el silencio, han preferido guardar lo vivido como un secreto de familia, un susurro que se transmite entre generaciones, porque lo que el mundo llama luces, ellos los llaman presencias. Lo que para otros fueron simples anomalías aéreas, para ellos fueron advertencias. Los niños de entonces, hoy adultos, aún recuerdan cómo sus padres y abuelos les prohibían mirar al cielo por las noches, no por miedo a una tormenta, sino por lo que no debía verse. Miedo, tal vez protección, no de ellos. Y si las historias no fueran solo cuentos de la localidad, y si esas luces sobre el Popocatépetl no fueran simples ovnis, sino manifestaciones de algo más antiguo, más sabio o incluso más peligroso. Algunos creen que hay una memoria ancestral en juego, que el volcán no solo guarda fuego, sino secretos. Y ahora bien, ¿y si estos avistamientos no son simples accidentes, sino intentos deliberados de contacto? Tal vez hemos estado esperando la forma equivocada de comunicación. Esperamos palabras, mensajes claros, un saludo directo desde el cielo. Pero, ¿y si su lenguaje no es el habla? ¿Y si su forma de comunicarse es a través de símbolos, presencias, energías e incluso mediante la sincronía de los eventos naturales? Quizá lo que vemos como luces, movimientos o apariciones extrañas es su manera de decirnos, aquí estamos. Una civilización avanzada no necesariamente se expresaría como nosotros. El verdadero contacto tal vez ya comenzó. Simplemente no lo hemos entendido. Porque desde las sombras de Atlixco, bajo la eterna vigilancia del Popocatépetl, se alzan preguntas que desafían toda lógica y certeza. Las luces que surcan el cielo, secretos susurrados en la noche, testimonios que se pierden con el tiempo y un volcán que parece guardar más de lo que revela. Como un testigo silencioso de aquel fenómeno, en las afueras de Atlixco se erige un monumento dedicado al ovni, una escultura de que alguna vez fue un tributo vibrante a aquella noche inolvidable. Hoy, aunque ya algo deteriorada, sigue siendo un recordatorio tangible de que ese misterio no ha sido olvidado. ¿Estamos solos? ¿O nos observan ojos que no comprendemos, comunicados con un lenguaje que aún no logramos descifrar? La verdad se oculta entre lo visible y lo invisible, entre la ciencia y el mito, entre el miedo y la esperanza. Porque mientras el volcán siga vigilando en silencio, la historia de aquel 6 de agosto de 1992 seguirá siendo un enigma. Un misterio que nos invita a mirar más al cielo y preguntarnos qué hay realmente allá afuera. Porque aquí, en el baúl del misterio, la búsqueda nunca termina y seguiremos escarbando en los misterios de la humanidad, del mundo, de la gente y de la mente humana.
¿Ustedes qué opinan de este caso? ¿Habían escuchado hablar de él? ¿Habían visitado Atlixco? La verdad se los recomiendo bastante. Doy gracias a todas las personas que pudieron aportar para que este contenido salga adelante, que pudieron aportar bastante información para que este episodio fuera posible. Doy un eterno agradecimiento a la señora Victoria, que es comerciante del centro de Atlixco y que realmente no tuvo miedo a declarar ni prestar lo que es esta entrevista, obviamente su imagen, para que pudiera aparecer en este episodio. También doy gracias a la señora María Isabel, encargada del Hotel Posada María Isabel, que fue donde me hospedé, que también tuvo la amabilidad de dedicarme un tiempo para prestarme lo que es esta narrativa y esta información que también me sirvió para implementar en el episodio. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, su reacción, comentar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Envío un cordial saludo a todos los seguidores y suscriptores que me han estado apoyando en la plataforma de YouTube y para todos aquellos que también han estado apoyando en las plataformas de audio. En verdad, muchas gracias. Me gustaría leer sus comentarios. Me despido de ustedes no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y sus mentes curiosas. Esto fue El Baúl del Misterio.